Te maupo kurangot kainga, arohanui korua y te bajanei, o te jarepeu tu puna tongariki, y ngoa ko Hangaro Areca. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Hangaro Areca, un espacio televisivo de la Corporación Municipal de Arte y Cultura para visibilizar y potenciar las diferentes capacidades y talentos que existen dentro de esta comunidad artístico-cultural. Hoy día tendremos un programa muy entretenido, nos acompañará Ludovic Bornstucki y Francisco Jabajotu para hablar acerca de Te Maupo Te Baikaba y también respectivamente con Francisco acerca de los panoramas que se vienen para el mes de junio. Y sin más preámbulos, nos vamos a ir a la cápsula estuvieron nuestros periodistas Damián y Mahai en la inauguración del planetario Rapa Nui. Vámonos a ver la inauguración. Hoy es el día de la reapertura del planetario después de mucho tiempo de que se cerraron las puertas debido a la pandemia, pero hoy se abren y estamos totalmente contentos y es por eso que me encuentro aquí con Edmundo Edwards. Edmundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por venir aquí al planetario. Gracias a ti por la invitación, cuéntanos un poquito de qué se trata ya esta reapertura y cuáles son las novedades que trae el planetario. Bueno, el planetario tenemos una serie de películas para Full Dome, para el domo, sobre diferentes temas culturales, no solamente de Pascua y de Polinesia, sino que también hay otros temas educativos, como por ejemplo una visita al cuerpo humano, donde hay dibujos animados que se mueven dentro de todos los órganos humanos. Y hay muchas cosas, muchas novedades y cosas interesantes para los colegios, pues nosotros trabajamos principalmente con los colegios de la isla. Cuéntame un poquito también cuál es el aporte cultural que realiza Planetario a toda la comunidad de Rapa Nui. Bueno, nosotros estamos tratando de rescatar todo lo que se conoce sobre la etno y arqueoastronomía de Rapa Nui y del resto de Polinesia, y estamos trabajando también en varios programas de investigación con los niños dentro de Mauquenúa, con el Parque Nacional y con la Municipalidad de Isla de Pascua, que ha sido nuestro gran colaborador en toda esta extensión. Entonces, tremendo aporte cultural, compromiso también con la educación, que es muy importante. ¿Cómo te sientes tú personalmente ya con esta reapertura? Feliz. Pues yo lo único que espero de ahora es que empecemos de nuevo a traer los cursos de los diferentes colegios acá para empezar a trabajar de nuevo con los niños. Pero eso te puede contar mucho mejor Enzo, porque Enzo es el que maneja todas esas cosas, él es el director de aquí del planetario. Perfecto, entonces nosotros de aquí nos saltamos a ver la apreciación de la gente y también todo lo que nos tienes que contar, Enzo. La invitación está abierta, es una oportunidad única el poder estar en estas charlas para impregnarse, para conocer lo que es la cultura polinésica, lo que es los orígenes ya de los pueblos, y ahora en la parte planetaria, bueno, las películas que se exhiben son realmente interesantes y dignas de ser vistas por todos. Así que la invitación es grande para todos para que puedan venir a apoyar esta iniciativa, ¿ya? Que es costosa, ¿ya? Pero tenemos todos que trabajar porque también se ha abierto mucho en forma gratuita a los niños, a todos, para que puedan venir a las escuelas, a los colegios, ¿ya? Pero es interesante también que la gente adulta, la gente mayor, pueda venir y pueda disfrutar este verdadero baño cultural. Fue muy entretenido porque es como si de verdad está ahí en el espacio, y así aprendí el sistema solar, los nombres de los planetas, la distancia de ellos y eso. Nos encontramos ahora con Enzo Moglia. ¿Cómo estás, Enzo? Quien es director del planetario. Cuéntanos un poquito cómo la gente se puede acercar, ser parte de esta reapertura del planetario. Bueno, nosotros con esta reapertura estamos muy felices y se pueden acercar mediante Facebook, Instagram, YouTube, y ellos pueden comunicarse con nosotros y hacer las reservas para que puedan venir. Cuéntanos un poquito cuáles van a ser las actividades que la gente puede adquirir, tanto niños como adultos. Bueno, las actividades que tenemos son, por un lado, la academia, que tiene que ver con investigación. Estamos trabajando con niños de los diferentes colegios, vamos a empezar a trabajar
por los niños de diferentes colegios en temas de investigación en astronomía y en arqueoastronomía. Pero también invitamos a todos los colegios, con sus profesores y los niños, a que nos vengan a visitar y vengan a desarrollar actividades que tienen que ver desde el punto de vista del aprendizaje de ellos y que les puede mejorar considerablemente. Hoy fuimos parte entonces de esta tremenda reapertura que tuvo el planetario, una tremendo panorama cultural para saber tanto de charlas, por ejemplo, que tengan que ver con la arqueoastronomía, que es la cosmovisión polinésica en sí, y también como para enterarse acerca de todo lo que pasa en el cosmos, la construcción, las distintas estrellas que existen y todos los conocimientos que eso abarca. Así que un tremendo iniciativa cultural que esperamos que todos ustedes que nos están viendo en su casa puedan llegar a venir a presenciar y a ser parte también de este planetario que es abierto a toda la gente a costos muy bajos y sobre todo para entregarle todo el aporte cultural que puede entregarle el planetario a la comunidad de Rapa Nui. Así que nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima nota aquí en Hangar Areca. Y desde este espacio le mandamos un cariñoso saludo al Planetario Rapa Nui y al Corito del Mundo Edwards. Korot, Haimahatu, Maururu Tuanga. Dejamos a todo el público también invitado a seguir el Instagram del Planetario Rapa Nui y a ver las novedades que vienen y la agenda del año, que las actividades también que van a estar disponibles para la comunidad. Y también para continuar esta entrevista vamos a seguir hablando con Francisco Jaoba a ver todo el panorama y la cartelera cultural que se viene hoy y también la programación que vamos a desarrollar y comentarles un poco más de los trabajos de la corporación. Irana Francisco, ¿cómo estás? Cuéntanos, bien, muchas gracias Francisco. Ya. Cuéntanos, ¿qué se viene? Mira, para hoy día les vengo a hablar, nosotros a solicitud de la directora de la aldea educativa en este caso, generamos una serie de talleres artísticos, pero enfocados a estudiantes, ¿ya? Estudiantes de séptimo a la educación media. Esta solicitud viene un poco de la directora para entregar espacio a los alumnos o estudiantes después de la jornada escolar, después de las 4 o 3 de la tarde, depende del día, ¿no es cierto? Y de manera que los estudiantes no estén, la verdad, caminando en las calles, sino utilicen su tiempo libre para seguir haciendo otras actividades académicas. Extraprogramática. Y esto es positivo porque también es importante, un poco siguiendo también el trabajo que está haciendo la CONDIR en talleres deportivos, ¿no es cierto? Es de entregar espacio para que los niños estén en lugares haciendo actividades productivas y no estén en malos caminos, aprendiendo malas costumbres, malos hábitos, ¿no es cierto? Y ese yo creo que es la herramienta que necesitamos hacer. Justamente estábamos conversando de eso, de que en realidad en la isla existen panoramas deportivos, pero hay algunos niños que no les gusta no les gusta hacer deporte. Exacto. Y les gusta el arte, les gusta el tema de otra tecnología, diseño. ¿Cómo impulsamos a esos niños a...? Bueno, obviamente a través de estos talleres hay diferentes organizaciones como Toki, como el Catipare también hacen talleres artísticos. Nosotros no lo habíamos realizado antes por falta de espacio. Así que hicimos un esfuerzo, apretamos más la agenda también del cowork, del espacio del salón donde está el centro cultural, para habilitar estos 3 talleres, que son 3, obviamente. Uno es la continuación del taller Dibujo 3, donde hace 2 meses que se iniciaron un poco a dibujar rostros, manos, hoy día están, pies, un poco tomando este talento que está dentro de la juventud, de la verdad en el ADN de la cultura Rapa Nui tenemos muchos niños que tienen la habilidad con el lápiz. Pero no tienen los espacios también para desarrollarse. Sí, hay la profesora Tamara con Joaquín Rapu en estos meses han estado en este mismo programa mostrando su trabajo y espectacular el avance que han tenido estos jóvenes nuevos y también vamos renovando el artista. El segundo taller que estamos que vamos a entregar es de medios. Para comunicacionales, audiovisuales. Sí. Nosotros hemos igual detectado que en la isla se mueve mucho en las redes sociales, la radio también. Bueno, los jóvenes hoy en día se comunican todo a través de las redes sociales. Exacto. Videos, historias de WhatsApp.
historia de Instagram, Exacto. historia de Facebook. Sí. Pero también tenemos adultos que también lo hacen y en la radio. Y la verdad lo hacen mal. Bueno, lo hacen mal, sí. con falta de respeto, con grosería. El objetivo de estos talleres que estos alumnos empoderen sus colegios, cuenten sus opiniones como estudiantes, obviamente todo salvaguardado dentro de la línea editorial del colegio o los valores de cada colegio. Claro, porque hemos visto también que la aldea tiene sus medios comunicacionales, está constantemente dando las noticias de los colegios, de las actividades que hacen y necesitan asesoría los alumnos. Sí, entonces vamos a abrir talleres como cómo usar las redes sociales, el Instagram, el Facebook, para comunicar cosas positivas, cosas constructivas. También vamos a abrir un taller acá en el canal, ¿no es cierto? Y en la radio. Bueno, aquí conversamos con el director del canal que nos autorizó a hacer esto, ¿no es cierto? Y en la radio, la idea es que los talleres, hay una etapa ¿cómo se llama? En teórica, ¿ya? Donde se aprenden técnicas de guión, manejo de los equipos, y los propios jóvenes en un horario de la tarde, que está ahí disponibilidad, hagan los programas en vivo, obviamente supervisados por un director, por el equipo de la radio, y también sus trabajos audiovisuales. Generaremos el espacio acá, estamos hablando con los directores acá ¿Quién del sabe, canal. Francisco, si encuentras talento ahí? Exacto. Y además es una nueva forma también de generar vocación, de que los jóvenes de tercero o cuarto medio encuentren también su vocación laboral. Y acercarlos también un poco más a conocer el trabajo de cámara, el trabajo de la radio, cómo ponerse los audífonos, ¿cierto? Cómo hablar, el Yo creo que saben ponerse los audífonos, pero no, pero me refiero a que controlar el audio. es todo un tema porque los niños deben saber manejar. Yo creo que ¿sabes cuál es el problema que yo creo de los niños acá? Que tienen un sentimiento, tienen una opinión, pero no saben expresarlo de manera correcta o de manera respetuosa. Hay que generarles a crear su propia opinión y, ¿por qué no?, liderazgo en ese sentido. El tercer taller también, que es de máscara. Vamos a trabajar con yeso, son una técnica artística que es muy utilizada en talleres de yeso para hacer máscaras. Hay distintos tipos de máscaras que van a hacer, pero el que más nos interesa es replicar diferentes máscaras que en un momento Bueno, aquí tenemos máscaras en la isla, hay unas figuras que están tenemos los narinari, no sé, también. tenemos unas máscaras que hemos visto en fotografías del año 14, 11, en algunas ceremonias que hacemos acá, la queremos replicar también y investigar la historia de esa máscara, de qué se trata, por qué fue esa ceremonia. No sé si fue una actividad que venía de Tupuna, que era ancestral, o fue introducido por los colonos de esos años, los visitantes. Claro, bueno, y hoy en día también en la Tapati Tinco hay una diversidad enorme de máscaras y los niños también van a poder aprender a hacer sus máscaras. Lo que vimos, ¿viste tú la del pájaro con el...? Exacto. Eso es para ir también probando otro tipo de materialidad. Generalmente aquí se trabaja la madera, la piedra, el majute para hacer máscara u otro material. Anteriormente hemos usado plástico desde la limpieza costera, se ha hecho mucho experimento, pero esto es como nuevo y además hay dibujo, hay tacón. Esa es como la tercera. Yo sé que algunos apoderados van a decir, ¿por qué la aldea? No, esto también lo vamos a abrir para diferentes colegios, pero las inscripciones lo vamos a hacer a través del establecimiento, no es abierto porque es un poco el foco que nace de esta gran idea que tuvo la directora de la aldea. Y lo vamos a trabajar y obviamente nosotros acogimos estas iniciativas y un poco las necesidades de la comunidad. Nico, cuéntame, ¿desde qué aspecto cultural se pretende realizar estos talleres? ¿Desde qué objetivo? Ya, mira, nosotros... ¿A qué te refieres específicamente? No, ¿como qué objetivo de la cultura se pretende plasmar también? Desde los valores de la cosmovisión Rapa Nui. Bueno, esto es como lo hemos hablado antes, en las artes visuales, en la parte de la manualidad también, ir generando este despertar creativo, despertar a los jóvenes, a los niños La estimulación. por su
su lado, se podría decir, de la escultura y de la artesanía, que es un área que, por ejemplo, tu coro, que es un destacado artesano, pero se ha ido perdiendo en estos años. Entonces, De a poquito ahí con máscara, de luego quién sabe mañana Rongorongo. Sí, pero uno tiene que despertar eso en los jóvenes que se los come hoy día la tecnología. ¿Se nos viene cine? ¿Se nos acerca el día del cine? Sí, pero te estás adelantando tú con esa noticia, esa es para la otra semana. Yo lo otro que les voy a contarles es, nosotros estuvimos junto con Tuco, que también es gestor cultural de nosotros, aquí hacemos circo pobre, hacemos de todo, animador, gestor cultural. Algo como que no sé. ¿Cierto? Estuvimos reunidos esta semana con diferentes actores del tema que trabajan en el DEO Rapa Nui, en la enseñanza. Estuvimos con la directora del Lorenzo Baeza, el coordinador del tema DEO acá del ministerio, Cristian Madariaga. Cristian. Nos juntamos con el equipo de los directores del JONA, con el equipo de la Academia de la Lengua, un poco para cerrar el trabajo que nosotros iniciamos el año pasado. ¿Te acuerdas que hicimos un conversatorio de 2 días donde todas las personas que trabajan en relación al tema del DEO, estuvimos revisando las debilidades, fortalezas, como en el trabajo de mantener y difundir de la lengua. Se quedaron las cosas súper claras con la problemática. Pero esta reunión era para tampoco hacer una mini encuesta, un tanteo de cómo medir el estado actual de la lengua. No es que nosotros lo vamos a hacer, sino esto también viene en un sentido de trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Educación y busca, la verdad, abordar financiamiento para las soluciones que se plantean, que es aumentar los profesores que enseñan Rapa Nui, los educadores tradicionales. Los educadores tradicionales también, en ese sentido, para que vamos logrando. Entonces, ¿Qué mirada se tiene de la lengua Rapa Nui en el futuro, según tu visión? Bueno, hoy día está, obviamente, hoy día lo hablan menos, ¿cierto? Siendo que están en mejores condiciones. Pero para reforzar esto, es transversal la opinión, tiene que nacer de la casa, de la familia, y comprometer a los colegios. Pero hoy día es la responsabilidad también nace desde la comunidad. O sea, sí. Si la comunidad está comprometida en refortalecer la lengua, vamos nosotros a hablar la lengua. Exacto. Ahí tiene que la base. Sí. Bueno, te hape un montón de agua, te evanan que tatunga poki. Ya, hakapiria mato nuang o te pijane o mauang ane jereo. Jere, au. Haktitika peje tatu wana hakariberia también. Bueno, Rinco, finalizamos con el tiempo ya, nos están avisando. Estamos pasados, parece. Antes de despedirme, ¿quieres decir algo más? Sí, pues esperando mi regalo, que al final lo transfiero a otro lado. Bueno, aquí tenemos un noni, Rinco, que te lo vamos a regalar. Estamos también con nuestro convenio con CONAF. Queremos agradecer a CONAF de esta hermosa planta, que es también para nuestros invitados y para mitigar el cambio climático, porque los árboles también tienen muchos beneficios. Nutren el suelo, limpian el aire, enriquecen la flora. Y bueno, mira, viene con un bichito. Ya, muchas gracias. Bueno, la verdad, yo recibo este árbol, pero después lo entrego a otra persona que lo puede regalar. Parece que estuvo pasó la tormenta, parece, este fin de semana, que está bien. Y ahora, para despedirnos, vamos a irnos a la nota de la exposición de arte que se realizó este pasado sábado 29 y domingo 30 de mayo en Tadeo y Lili. Vamos a ver. Estamos nuevamente aquí en la Fundación Tadeo Lili, donde se está realizando la exposición de pintores emergentes, la segunda versión, que reúne más de 30 artistas locales, tanto emergentes como también con un poco más de trayectoria, todo con una temática relacionada al mar, hacia los océanos. Tremendas obras que vamos a ver en esta nota aquí en Hangar Areca.
Nos encontramos ahora con Sebastián Pacarati, quien es el director de esta tremenda exposición. Seba, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por venir, por mostrar los artes que hay aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuéntanos un poquito, ¿por qué la temática relacionada con los océanos? Bueno, esto partió con la exposición que hicimos la vez pasada. Surgió dentro de los jóvenes emergentes que expusimos ese día, surgió de hacer una nueva exposición. Y esta vez lo hicimos con una temática, que era el mes del mar. Y lo pusimos a fin de mes para realizar esta temática. Pero esta vez quisimos invitar porque había muchos artistas que estaban fuera de la vez pasada. Y ahora quisimos invitar a los nuevos emergentes y a los consagrados. Yo hice la invitación de cerca de 42, 43 artistas. Participaron hoy en día 30. Bueno, el aporte cultural es incentivar a las nuevas generaciones, a los artistas que hacen arte como hobby, pero lo hacen muy, muy, muy lindo. Hay muchos artistas que están escondidos ahí, pero hay que tratar de hacer esta iniciativa para que muestren su arte. Esto es un buen motivo para que muestren su arte. Yo sé que hay muchos más y que van a haber más oportunidades para realizar otra exposición. Hoy en día la motivación fue el mes del mar y muchos tienen muy buenas ideas locas. Perfecto, entonces nosotros vamos ahora con la apreciación tanto de autores como también de gente asistente a esta tremenda exposición de pintores emergentes. Me pareció súper bonita, casi todos los cuadros están súper bonitos, todos hermosos. Y eso, me pareció muy lindo los materiales que ocuparon. Hay cuadros que usaron materiales reciclados y bueno, eso, una linda experiencia para hacer la primera vez. ¿Qué te parece que se den este tipo de espacio aquí en Rapa Nui? Me parece muy bien, me parece increíble porque eso, como te digo, le da la fuerza y el impulso a los nuevos artistas, a la nueva gente para que se atrevan a mostrar sus trabajos. Hay mucha gente que pinta, pero que pinta en su casa y no se atreve a mostrar por miedo a la crítica, por vergüenza, por diferentes motivos. Y estos espacios de verdad que generan esa instancia para mostrar el trabajo y lo que uno quiere expresar. Estoy muy emocionada porque realmente estos son espacios que nutren el alma. Qué importante ver que muchos jóvenes hoy día puedan dedicar a sentir y a demostrar a través de la pintura, de estos cuadros, que su forma de expresión, porque muchas veces son sentimientos que están guardados y qué mejor expresarlo con estas pinturas, demostrar el cariño que sienten hacia el mar, hacia los espacios físicos, hacia el medio ambiente, hacia el amor. Entonces son inspiraciones que nosotros no vemos, pero que hoy día están reflejados en sus pinturas. Agradezco estos espacios también porque te permite salir de lo común y poder conocer. Y mire, fíjense todo esto tan bello que se ha hecho en este espacio. La música, también participando, acogiendo jóvenes. Hoy día en nuestra comunidad necesitamos de que se abran más, incentivar a nuestros jóvenes, que se pueden hacer muchas cosas muy bonitas. Yorana Corugata a todas. Esta vez, claro, es distinto, ¿no? Porque la presentación anterior vine de visitante, estábamos todos muy entusiasmados porque tuvo mucha convocatoria y esta vez me motivé. Y dije, voy a hacer un arte. Hace mucho tiempo que no hacía arte y esta vez fue como la instancia justa para decir, bueno, son muchos jóvenes expositores que vinieron la presentación anterior y ¿por qué no esta vez como joven también impulsar a otros jóvenes más? Porque acá, como podrán ver, somos aproximadamente 30 artistas emergentes y consagrados. Y bueno, es un aporte, ¿no? Representar el mar que nos rodea, representar la isla. Y bueno, estoy muy contenta de esta oportunidad, súper contenta. ¿Quería que se dieran más estos tipos de espacios? Completamente a favor, completamente a favor. Sigo pensando que es una muy buena instancia y seguir potenciando a los jóvenes y a las personas grandes también, ¿no? Para desarrollar el lado artístico y bueno, en sus distintas expresiones.
De esta manera entonces hemos podido apreciar lo que ha sido esta segunda exposición de arte de pintores emergentes aquí en la Fundación Tadeo Lili. Distintos estilos, distintas temáticas, todo sellado alrededor de lo que tiene que ver el mar y los océanos. Una invitación a cuidarlo, ¿cierto? Y también una invitación a incentivar todo el sentido artístico y ser parte, ya esperemos, de la tercera versión de esta exposición de arte de pintores emergentes. Nosotros nos volvemos a encontrar en otra nota aquí en Hangar Areca y Orana Maurur. Esa fue la exposición que se realizó en el Centro Cultural, el Museo Tadeo y Lili, el pasado sábado y domingo. Queremos mandar un afectuoso saludo a todo ese equipo de pintores y exponentes que realizan estos trabajos preciosos. Qué gusto ver esto, de poder conocer un poco este arte y de saber que hay gente que le interesa la pintura y se desarrolla en ese área. Queremos mandar un afectuoso saludo a Sebastián también desde acá, desde Hangar Areca. Un fuerte aplauso para ti y para todo el equipo de los pintores. Y Maururu. Ahora vamos a comenzar nuestra entrevista con Ludovic Bornstucki. Él es director de la Fundación Temabo Tebaicaba y hoy nos viene a comentar acerca de los próximos proyectos que se vienen. Yorana, Ludovic, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos, antes de todo, Ludovic, quiero que empecemos para que la gente sepa en su casa qué es el Temabo Tebaicaba. Bueno, Temabo Tebaicaba es una organización comunitaria que nace básicamente después de un trabajo que se hizo con la municipalidad y varias organizaciones, Cámara de Turismo, Club de Jacanini, que se juntaron para realizar el primer Cabildo del Mar. Es decir, fue un evento donde participaron como 333 personas de la comunidad y ahí donde dio 5 lineamientos de lo que la comunidad quería hacer con su mar. O sea, se consensuaron 5 bases, pilares. Pilares, que en realidad fue el norte de esta organización. Entonces, al principio, bueno, empezamos como pequeñas organizaciones, con reuniones que nos facilitó la municipalidad en el salón y la verdad que no fue fácil, no es fácil. Pero con el tiempo ese nos ha ayudado a madurar y a impulsar justamente, porque uno de los pilares del Cabildo era de crear una área marina protegida. Hoy día, que estamos en 2021, estamos a punto de festejar los 3 años de la área marina protegida. Si bien está nuevo, pero como organización nosotros estamos felices de poder apoyar a nuestra autoridad del mar, Coronullo Tebaicaba, que mandamos un saludo por acá. Temabo Tebaicaba y Coronullo Tebaicaba son dos entes diferentes. Totalmente. Temabo Tebaicaba es la sociedad civil, es una organización comunitaria. Y nuestras autoridades, que son el Coronullo Tebaicaba, que fueron electos por 1131 Rapa Nui, son representados justamente a través de estos 6 consejeros, que es el Felipe Najoe, el Mique, el tío Juan Melitón Tuqui, la Anastasia Teao, también el Juan Jotu, también que es parte de este consejo, y el Coro Petero Abaca. ¿Qué es un área marina protegida, Ludovic? Mira, es un poco pensar como, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el campo, si tú ves el campo así vacío, es como se considera en el mar como la zona económica exclusiva, es decir, hasta las 200 millas. Pero cuando tú creas una área marina protegida, es como si que en este campo vamos a poner agua para cerrar y decidir cómo vamos a desarrollar las actividades adentro de esta área marina. En este caso, en el mar. En el mar. O sea, ¿cuántas millas protegidas tenemos ahora actualmente en la isla? Hoy día podemos ser felices que tenemos toda nuestra ecorregión que está protegida. Estamos hablando de 720.000 kilómetros cuadrados, desde Rapa Nui hasta Motu-Mutirojiva, donde allá tenemos un parque marino de 150.000 kilómetros cuadrados y un área marina protegida de múltiple uso con derecho exclusivo de pesca para la comunidad Rapa Nui. He visto los mapas que están como conectados también. Así es. Y durante toda la conexión de estas dos islas, todo eso también está protegido. Todo está protegido a través de un decreto, ¿ya?, que fue firmado por la presidenta Bachelet. Y ese decreto es importante porque
hace una descripción de lo que se llama los objetos de protección, es decir, qué es lo que vamos a proteger. Entonces, y ese se hizo gracias a una consulta. Y en esta consulta tuve la suerte de poder participar en la negociación con el Estado y es algo único que tenemos en el mundo. ¿A qué me refiero a eso? Aquí en Rapa Nui todos dijeron que no querían la pesca industrial, pero legalmente tú no puedes prohibir la pesca industrial o tú no puedes prohibir la minería. ¿Por qué? Porque es anticonstitucional. La Constitución que hoy día se está modificando protege justamente a la persona o empresa a su desarrollo. ¿Y las políticas de extranjería? Sí. Exactamente, a eso me refiero. Y cómo nosotros lo logramos es que, claro, dijimos, no te vamos a prohibir. Puedes hacer todo lo que tú quieres, de las 0 a las 200 millas, pero te vamos a poner una condición. Y esa condición es importante porque es una condición cultural. Nosotros dijimos, no te prohíbo hacer pesca industrial o minería, pero siempre y cuando está dentro de nuestra costumbre y tradición Rapa Nui. Por lo tanto, como la industria nunca estaba dentro de nuestra cosmovisión, de esta manera le dimos vuelta a esta área marina protegida y dando justamente el derecho a la pesca ancestral, artesanal. Y ahora se extiende, ¿cierto? Así es. A 200 millas. Todos los 720.000 kilómetros cuadrados. Bueno, Ludo, a lo que vinimos, cuéntanos, ¿qué se viene en el tema Motebaicaba? ¿Qué se está organizando? Nosotros junto con la red estuvimos organizando el segundo seminario de medio ambiente para los docentes y los profesores, de lo cual hemos aprovechado a darle una base para que participen en un concurso. Ese concurso que se divide en 2 categorías, para los niños desde quinto básico hasta cuarto medio, todos pueden participar. El objetivo es invitarlo a imaginar cómo ellos ven la isla, ven un recurso, ven una bahía de aquí a 2066. ¿Por qué 2066? Simplemente para alinearlo y pensarlo cuando se abre la cápsula del tiempo que se hizo acá en la municipalidad. Ese es el objetivo un poco del concurso. ¿Y si hay niños que te ponen un muelle gigante? Y... Bueno, todo eso está al criterio e imaginación. Para nosotros es importante que esos concursos son espacios que le estamos dando como organización a los jóvenes para que ellos pudieran expresar su visión desde su mirada. Ese va a ser el 5º concurso que hicimos y lo otro, hemos desarrollado libros que hemos distribuido en todos los colegios y es impresionante cómo ves la visión de los niños, de los jóvenes. ¿Qué es lo que más te impresiona a ti? Mira, hablaban de la basura, hablaban de poner veda, tapu, hablaban de leyes ancestrales. Rahui. Hablaron de los peligros de lo coral, de la ancla, que están. Entonces, todo lo que ellos estaban hablando están asociados a su realidad que ellos ven. O sea, tú dices que la cosmovisión también se ha traspasado a los niños y hay un sentimiento de protección hacia el mar. Porque para nosotros, como polinésico, maohi, la protección y la conservación son parte de nosotros. Ahí quiero llegar. ¿Cómo el tema Motebaicaba visibiliza o relaciona el tema de la navegación ancestral con la organización? ¿Cómo es la mirada de la cosmovisión Rapa Nui en temas marítimos, en temas de navegación, en temas de cuidado? Que en ese sentido nosotros tenemos, porque como es una organización que está abierta a la comunidad, por supuesto, están participando con nosotros la Fundación Autupuna y es socio de Tema Motebaicaba y ese es un rescate y quiero tirar mis felicitaciones. La verdad, voy a contar una anécdota con el violín, porque yo lo escuché una vez en Tahiti, que yo estaba allá y empezó a decir la leyenda. Y yo dije, qué increíble el nivel del ego, etc. Pero cuando empezó con esta travesía y esta reconexión con nuestra navegación ancestral y todo lo que hizo desde Chiloé, yo dije, si logra llegar acá, yo me voy a tragar todo lo que yo estaba diciendo porque
es un hito importante para la generación que observan eso, porque es reconectarnos con una embarcación desde hace siglos atrás, que no ha llegado desde Rapa Nui. Ludo, respecto a esto mismo, ¿cuál es la visión que se tiene de Temuco-Tiraicaba respecto al turismo? ¿Cómo reciben ustedes el impacto turístico que ha dejado huellas sustanciales acá en Rapa Nui? Primero quiero dar un dato. Aunque en el turismo que teníamos, el segundo producto que más se vendía era el buceo. ¡Qué increíble! Después del día completo, del full day, etc., se vendía el buceo. Y ha aumentado hoy día a 14 centros de buceo, que hemos pasado de los 2 principales que nosotros conocíamos, como el Michel y el Mike, hoy día son 14. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que el impacto del turismo, y en particular en lo que es el mar, es algo que se tiene que planificar. Es algo que hoy día, con esta pandemia, con este COVID, tenemos que dar una vuelta para que el turismo, en vez que sea un impacto negativo, sea una oportunidad. ¿Existen iniciativas desde la organización para promover el cuidado del medio ambiente respecto al mar a las personas que nos visitan desde afuera? Claro, nosotros nos gustaría, cuando se abre el turismo, poder instalar en el aeropuerto distintos paneles informativos sobre el cuidado del coral, el cuidado de la especie, y también cómo ellos pudieran aportar en distintas iniciativas que nosotros estamos haciendo con la educación. Como lo hacen en Hawái, que los turistas pueden tener una noche gratis a cambio de ir al bucear, a limpiar. ¿Cómo ustedes ven esa gestión? Esa gestión ¿Factible o no es factible? Totalmente factible. Aquí el factor clave es la articulación y es la participación de todos los actores, tanto públicos como privados. Y nosotros estamos acá para aportar con idea, con esfuerzo, con recursos humanos que son Temuco-Tiraicaba. Bueno, queremos agradecer esta entrevista y queremos dejarte este precioso, este exquisito regalo de Taylor Rapa Nui, un auspiciador que siempre está junto a nosotros. Te lo vamos a dar, Ludovic. Y Perfecto. también, acá, Ludovic, bueno, también queremos comentarte que antes de cerrar nuestra entrevista tenemos aquí un paraguas para ti, para que lo plantes. ¿Dónde lo vas a plantar? Bueno, ese de verdad que hace mucho tiempo que yo quería uno, un purao, porque ese me recuerda a mi infancia. Ya nosotros siempre usábamos la piel de ese para hacerlo amare y unos combates cuando éramos chicos. Así que muchas gracias. Bueno, te lo voy a dejar aquí. Bueno, antes de cerrar nuestra conversación, te quiero dejar invitado a dar algún mensaje con respecto al concurso, puede ser, o con respecto también a la concientización, si desea. Súper. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación de poder compartir en este programa. Y lo otro, bueno, a todos los profesores que hemos entregado justamente la base, invito a todos los niños, escriban, dibujan, imaginan la isla de aquí en 2066. Nosotros pensamos en ese sentido que no vamos a estar, pero ustedes sí, y van a tener nuestra misma edad. Así que lo invito a que participen y un abrazo fuerte a toda la comunidad y nuevamente gracias por esa invitación. Bueno, muchas gracias, Ludovic. Hemos finalizado esta entrevista y los invitamos ahora a ver la siguiente cápsula de Re Rapa Nui que hemos trabajado junto a la Corporación Municipal y el equipo del canal audiovisual, la cápsula de Haka Uhu. Aroha nui ko rua. Nā ko rua, ko tāno a hakarongo mai i te āmu api nei. Ki tōku manau ko tāno a. I angari nā he i te ko rua i te me, he haka uhu. Ka hoko rua mai, ai ka hakarongo. I rano raraku, aro tiruku ararua ko tōna koroera, ko ki o te ingoa, e hore mai ai te ngā atu, moanga o te waka pora mo a ati i te tāpati Rapa Nui. He take a mai te rangi ua, he amotahi mai i tunga ngā atuera, o rā ua, i ha amata, i ha ere iri mai era mai raro, i te rano he hoa puai mai tu ua era, he poro reko te oone, he ki e roti ruku. E koro, ki tia ki tā ua, ki waha te ua, he pāhono e koro.
Kaho mai koe bobo e. Ka haka uhu atu te ua era pai e ko mahana haka o. E monoho tā ua he pote mahana i pahonoi e koroera ko kio. He ui e roti ruku e koro. He aha te haaura o te haka uhu. He pahono e koro. E makupuna mo i te o ou i te haka uhu. I te kui ta atoa, ka piri atuena, pahe hora nei pai. Ko hoa a te ua, a tā ua he haka uhu. Mo tuu ki te taua kona ngaira. Moi, ko rare a te ara. He oro reko tā ua o ira e haka uhu tā ua i te ua. I te rare, moe o tā ua mai te kona nei i pahonoi e korokio. E korokio, kai angiangi mai ta ua nangana i pahonoi e roti ruku, e aha mai apa i te ua. E vovo, e hangarahi ro a koe ki te taoraha, e tano ro a te tau i roto i te matahiti, he uru he oho te taoraha roto i te moana nui a kiwa, e haka hahine mai ki Rapa Nui, mahaka ora e mokai. Ara ua te taoraha, e haka uhu mo tuu ki te roa era, mo haka poreko i roto i te ngae pari i ta anapoki. I roto i te raua oho inga mai, he piri rau huru ati pahi, mo hi, ia raua e mo mau mo ho'o, kau i rā koe e wowoe, e i te puai o raua, e haka uhu e oho mai era, mo haka poreko i te raua poki. A tāua i te hora nei, he haka uhu tāua i te ua era ka tuuro, a tāua ki runga i te pere oa. He ki e roti, ko te ati, i au e koroe, e ta e haka uhu nei, pahe ta oraha pai, e haka uhu ari a rāua mo tuu ki te rāua roa. Au pa i e koroe, haka hori ngā atu a, i te mea iti pahe ua ara rua ko te rare. He angi mau ai pāhono ai e koroera ko kio. Nā e iro a te mahana, he piri atu te mea e tano, he haka uhu koe, mo tuu au ki ta aroa hanga era. E koroe i pāhono ai e roti ruku. Matu kiri rota ua ki runga, mai ta e pote mahana. E hanga ta ko aroa a korua ki te taoraha, au e hanga rahi roa. Iu i roa au i te puai o te raua haka uhu. A tātou ta atoa e haka uhu roa, ina a tātou he angiangi. Mohanga korua e tahi mee e haka uhu korua morovaa. Nai piri roa atu te kui, hai haka uhu koe ana e a amua. E maururu o te hakaronga mai, ia tātou e piri haka ouro, ko mao a. Amatia Lina, Hotu, aros mai te wahanei, aros hatu kia koe, nehe ta anga, nehe ta hapi, na etiqueta hiro ai tatu ya rotiruku, y haka uhuro mai muritana matu akukio. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, por tu compromiso siempre por trabajar con la corporación en materias lingüísticas, sobre todo en de Rapa Nui. Queremos también dejar a todos invitados, a nuestro público, a seguirnos en las páginas de redes sociales que van a aparecer acá abajo, y si tiene algún emprendimiento, alguna noticia, novedad, evento que quiere promocionar, puede acercarse también a las oficinas de la Corporación Municipal de Horticultura en Policarpo Toro, más bien conocido como el Centro Cultural o el Jare Jacamana. Y ahora sí, porque las condiciones climáticas lo permiten, vamos a cerrar el Día del Patrimonio este domingo en el museo a las 9:30 de la mañana. Tendremos un sinfín de actividades, desde visitas a los depósitos, tendremos también documentales y actividades para toda la comunidad. Antes de cerrar este programa, quiero mandar un cariñoso saludo para mi hermana Lucinda Tepije, que está de cumpleaños. Hermana, desde este espacio,
Y también quiero dar un saludo cariñoso a toda la familia Júquera Pajango por el sensible fallecimiento de la tía Mari, una fiel telespectadora de Jángaro Areca. Así que los dejamos a todos invitados nuevamente a ver este programa el domingo a las 1:30 p.m. Y gracias por acompañarnos siempre en este capítulo. Gracias por sus comentarios y su buena onda, su buena energía a través de las redes sociales. Nos vemos, Maururu y Orana.